Muchísimas gracias. En realidad, un honor para mí encontrarme propiamente en este conversatorio hispanoamericano que tiene como objetivo básicamente estudiar, analizar las ventajas de los procedimientos orales en materia familiar. Quiero, antes que nada, agradecer desde luego al Poder Judicial del Estado de Puebla, también a la Escuela Libre de Derecho de Puebla, al Instituto Poblano de Derecho Familiar y reconocer la participación también de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Infancia. Y hay que decir que además este conversatorio es la puerta para el 9º Congreso Mundial de la Infancia y Adolescencia que se celebrará en Argentina próximamente. Saludo al maestro Francisco Javier de la Fuente Linares con mucho afecto. Saludo también a la magistrada María de los Ángeles Camacho, al doctor Isaac Rabetlat de Chile, al maestro Roberto Mendoza Zárate, que se ha incorporado, y a la jueza Patricia Martínez. En realidad, para nosotros estar desde el primer día en el conversatorio, pues ha sido más que nada un aprendizaje. Hemos puesto muchísima atención en todos los temas porque se ha tratado pues de conocer los puntos de vista jurídicos sobre estos apasionantes temas, como se decían, por expertos, pues incluso de diferentes países, como son los participantes de Argentina, de Paraguay, de España, de Colombia, de Chile, y desde luego, pues quienes han participado por parte de México, principalmente del estado de Puebla, que es el estado, en este caso, anfitrión de este conversatorio tan interesante y que ha resultado, insisto, como un aprendizaje para cada uno de nosotros. Inclusive dentro del mensaje inicial que envía el magistrado presidente Sánchez, me quedó muy grabado y registramos una frase, porque él decía que estamos en deuda con la familia. Es decir, el Estado tiene una gran deuda con la familia en materia de justicia, porque además, en efecto, el mayor número de asuntos en los tribunales superiores de las entidades federativas de la Ciudad de México, el mayor número son asuntos de carácter familiar. Él hablaba de un 70% del total, quizá puede variar este porcentaje en función de la entidad federativa o si es un contexto nacional, pero en ese rango está precisamente entre 50 y el 70% más asuntos familiares que mercantiles, que penales, que civiles. Entonces, esto nos, pues por un lado, nos pone en una situación de hacer un esfuerzo adicional, complementario, y efectivamente, como decía el presidente magistrado Sánchez, necesitamos, decía él, que los abogados y abogadas debemos mantenernos en pie de revolución, romper esquemas, porque a veces las mismas leyes, las mismas normas, inclusive la tradición jurídica, por ejemplo, en este caso escrita, nos ha llevado a situaciones donde no hay una impartición de justicia pronta, es tardada, como ya se decía aquí también, por otro lado es costosa y no hay prontitud en la resolución y en el conocimiento de los casos. Entonces tenemos que romper paradigmas y tenemos que buscar la manera de que esas leyes, que esos procedimientos tradicionales escritos, ¿verdad? Que están en una etapa de transición de lo escrito al oral, se inició pues antes a nivel de Carta Magna con los juicios orales penales, pero también hay antecedentes muy ricos ya en el país desde hace ya mucho tiempo de algunos juicios orales en materia familiar que no son nuevos, pero que sí es nuevo la búsqueda de caminos para encontrar
que esta forma de hacer justicia se vaya uniformando y vaya teniendo una mayor, digamos, aceptación en los órganos jurisdiccionales. De los aspectos que se vieron aquí desde el primer día, también tenemos que se habló de la Convención sobre los Derechos del Niño, que data, como todos sabemos, de hace poco más de 30 años, y que ahora precisamente el próximo sábado 20 se conmemora un año más de la expedición y de la puesta en marcha, más que nada, de la entrada en vigor de esta Convención sobre los Derechos de los Niños. Y este sábado, pasado mañana, es un aniversario más de su suscripción y también se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. Entonces, coincido yo en este aspecto con la doctora Claudia Patricia Sanabria de Paraguay, que al intervenir decía pues que sobre todo en Latinoamérica, esta Convención de los Derechos del Niño con más de 30 años, si bien es cierto, ha sido de vanguardia, por otro lado también tenemos que todavía deja mucho que desear la aplicación cotidiana de estas disposiciones de carácter internacional. Es decir, tenemos que poner énfasis, decía ella, en la exigibilidad, ya que en mayor o menor medida los países de Latinoamérica en general no han venido todavía aplicando con rigor sus disposiciones, o ha habido una serie de elementos que no han permitido todavía contar con una aplicación más, digamos, con mayor plenitud, por decirlo menos. También se abordó acá en este conversatorio lo que se aborda en la Agenda 2030 en materia de justicia, que nos pareció muy interesante, por el doctor Carlos Villagrasa. Y luego también nos decía el propio doctor que ya en España se cuentan con juzgados especializados en niñez y contra la violencia a las mujeres y a la familia. Es decir, hay un avance adicional en materia de derecho familiar respecto a la manera como hay que tratar los asuntos de los menores, de los infantes y adolescentes en relación con su familia. Más allá de un juzgado familiar en sí mismo, genérico, se cuenta ya con juzgados especializados en niñez en España. Y luego nos comentaba también la doctora Ginola Blanco de Colombia, que allá diversas disposiciones relacionadas con temas familiares, principalmente por lo que hace a divorcio o disolución del patrimonio de la sociedad conyugal, etcétera, la ley ha facultado a los notarios públicos en Colombia en diversas ramas de naturaleza civil, rectificación de actas de nacimiento, etcétera, y que los notarios están teniendo jurisdicciones voluntarias, una participación muy activa los notarios públicos en Colombia. También se abordó, y nos pareció muy interesante, las reglas de Brasilia, donde prácticamente, pues como sabemos, son estas 100 reglas que consagran estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia a personas vulnerables, ¿verdad? Y que fue aprobado este convenio o estas reglas en Brasilia precisamente en marzo del 2008. Otro punto que nos pareció muy interesante abordado en este conversatorio es el denominado Índice de Estado de Derecho 2020, donde se nos dio, digamos, información de estos estudios auspiciados por la World Youth Project respecto a cómo se encuentra México frente a más de 100 países en materia de Estado de Derecho. Vimos con agrado que estamos en un buen lugar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Creo que se ha avanzado mucho, sobre todo creo que donde más se ha avanzado es en la Ciudad de México, tengo entendido. Se ha avanzado bastante.
Sin embargo, pues no nos encontramos muy bien calificados en otros rubros, como puede ser rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, orden y seguridad, etcétera. Bien, pero ya ubicándonos propiamente en el tema central que nosotros vamos a comentar con ustedes, es la reiteración de nueva cuenta de la trascendencia que tiene la familia. Es decir, la familia tiene un interés, ya lo decía la magistrada, un interés más allá del privado, es un interés público. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo central para el equilibrio y la base social, y también para el equilibrio y la base del Estado. De tal manera que debemos ver a la familia desde una perspectiva no solamente de derecho familiar, sino también, como se decía, desde una perspectiva de derecho público. Y aquí, dentro de la familia, pues de manera muy precisa, ponderar el interés superior de los menores y todos estos derechos que tienen ya por sí mismos. Recuerdo yo mis clases, por ejemplo, de licenciatura, donde pues se hablaba de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces ya ahora, de manera innovadora, revolucionaria, pues ya los menores están teniendo derechos por sí mismos, de goce e incluso de ejercicio, independientemente pues de que todavía existen todas estas reglas tradicionales del pasado, pero donde ya el menor es el centro de los derechos y no un objeto de protección, sino, como aquí también se ha dicho, un ente, una persona con derechos particulares y propios por sí mismo. El derecho familiar debe estar en constante actualización y acorde al contexto de la época, de las necesidades de la sociedad cambiante. De tal manera que precisamente nosotros, en un análisis que se hizo de algunos códigos procesales en la República Mexicana, y además coincidiendo también con estudios que elaboró el doctor Pablo Alfonso Aguilar, que es egresado de la UNAM, pero profesor investigador en Sinaloa, podemos decir que en la mayoría de los estados ya se tienen avances en materia de oralidad, pero no tenemos una uniformidad, de tal manera que podemos resumir de manera muy breve en 3 procedimientos orales que se tienen en los diversos estados de la República en materia familiar. El primero de ellos está conformado por una etapa inicial escrita y una audiencia concentrada. Esto sucede, por ejemplo, en los estados de Sonora, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y Sinaloa. Estaríamos hablando de una especie de proceso oral mixto, donde hay una etapa inicial escrita y solo una audiencia concentradora oral. Un segundo proceso lo tendríamos ejemplificado en los estados de Morelos, Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo y otros, en donde aquí la fase inicial escrita continúa, pero ya no es una sola audiencia, sino que hay una audiencia preliminar o inicial y luego hay una audiencia de juicio o principal. Y advertimos un tercer mecanismo oral, que en realidad es una aportación, en este caso del estado de Puebla, donde también se nos habló ampliamente aquí en este conversatorio de lo denominado, o de lo que se le denomina allá en Puebla, que además es el estado anfitrión de este conversatorio, los juicios orales sumarísimos. En fin, la mayoría de los estados ha establecido en sus legislaciones diversos principios de oralidad, pero repito, hay dispersión y sobre todo que no en todos los estados hay un respeto por estos principios fundamentales de la oralidad
o estos principios fundamentales del derecho de familia, como pudieran ser la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe, la lealtad procesal, la misma oralidad, la publicidad, la igualdad, la contradicción, la continuidad y la prontitud. En algunos estados, los que he mencionado, si bien es cierto, sí hay ya este incipiente mecanismo oral, muchas veces no está presente el juez en las audiencias, ya sea en la audiencia concentradora de la primera forma de proceso que mencionábamos, o en las audiencias preliminares o de juicio o principal del segundo tipo de proceso oral. Entonces, esto, pues algunos opinan que pudiera ser una vulneración a los principios, sobre todo de inmediación. El que no siempre está presente el juez en estas audiencias, y desde luego, pues esto implica que, repito, que no se cumpla a cabalidad los principios esenciales. Bien, por otro lado, pues ante este fenómeno, pues nos encontramos propiamente en este momento en México ante la necesidad de contar con una legislación uniforme. Hace unos días, el pasado 2 de noviembre, en Oaxaca, se expidió el Código Familiar de ese estado. Se suma a otros estados de la República Mexicana que ya cuentan con su Código Familiar, entre otros Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Yucatán, Morelos, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí. Creo que en los casos de Baja California y Coahuila es ley de familia. Seguramente se me escapa alguno. Pero, bueno, lo de Puebla es aparte porque más que nada Puebla ha avanzado mucho en una innovación en estos juicios orales sumarísimos. Entonces, aquí, pues de alguna manera se confirma ya la autonomía del derecho de familia frente al derecho civil. Todavía hay resistencias, pero sabemos que ya es reconocida y reconocido por propios extraños la independencia del derecho de familia respecto al derecho civil. Una autonomía no solamente didáctica o de enseñanza, una autonomía también judicial, una autonomía todavía pendiente legislativa no consolidada, y desde luego digamos, un reconocimiento a que las normas del derecho familiar requieren de una atención especializada por los valores que protegen estos derechos de familia. Entonces, podemos decir pues que efectivamente esa autonomía ya se tiene. Creo que me faltaba la autonomía doctrinal, que también ya se tiene. Pero, pues por ejemplo, el Código Procesal Civil y Familiar, que se encuentra pendiente de legislar por el Congreso de la Unión, derivado de la reforma del 73, pues todavía de los proyectos que tiene el Congreso, vemos que se encuentran procesalmente en un mismo ordenamiento a nivel de proyecto la materia civil y la materia familiar. Entonces, pues de alguna manera recordemos pues que los aspectos que regula el derecho de familia pues tienen que ver con temas muy sensibles como matrimonio, concubinato, divorcio, parentesco, filiación, patria potestad, tutela, mayoría de edad, adultos mayores también hay que considerarlo, emancipación, ausencia y presunción de muerte, patrimonio de familia, sucesión testamentaria o intestamentaria. Entonces, pues definitivamente ante esa circunstancia sí podemos decir que tenemos que seguir abriendo brecha en el país para esta oralidad, seguirla impulsando con un ánimo innovador y sobre todo pues tomando en cuenta también este ejemplo que nos ha puesto Puebla en sus juicios orales sumarísimos.
Sabemos que solamente aplican en algunas acciones, no en todas, pero esto de cualquier manera es un avance muy importante. Según se nos decía, aplican estos juicios orales sumarísimos en Puebla, que tienen sus antecedentes desde el 2005, cuando se incorpora la oralidad a un proceso para digamos, concluir con mayor prontitud los juicios de arrendamiento, según se nos explicaba, y que después vendría un giro para que se pueda conocer también de manera oral, actualmente ya, el divorcio incausado, los juicios de alimentos, los procesos de guarda y custodia, lo que tiene que ver con visitas y regímenes de convivencia, entre otros asuntos relacionados. Además, en Puebla, también se nos comentaba, se diseñó un novedoso sistema de unidad de gestión administrativa que llevan la carga administrativa en los juzgados. No sé si este caso de las unidades de gestión sea nada más para los familiares o también para otro tipo de juzgados, que es muy importante porque efectivamente le quita al juez esa responsabilidad, esa carga, y le deja la función jurisdiccional. Estas unidades de gestión no dependen del juez, dependen de presidencia, de una secretaría jurídica, y pues vendría a ser el símil respecto al tribunal en general, de lo que es el Consejo de la Judicatura, donde una vez que los consejos de la Judicatura se consolidaron en México, en entidades federativas, los magistrados, las magistradas están dedicados única y exclusivamente a impartir justicia, y ya no tienen que ver con las contrataciones de personal, con la capacitación, con la adquisición de materiales, con el pago de los servicios, etcétera. Entonces, esta unidad de gestión administrativa impulsada en Puebla, también creo yo que es algo importante y que hemos tomado nota en este conversatorio. También hay que decir que adicionalmente existen algunas formas de protección, nos comentaban, que tienen que ver con medidas urgentes de protección a la familia y que están ligadas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Prácticamente lo que se dispone en los artículos 28 y 34, entre otros, donde hay una comunicación muy expedita para que en estos casos de gravedad, de urgencia, se pueda atender de manera urgente con una orden jurisdiccional distinta a la administrativa, que es una orden mucho más difícil de obtener, mucho más tardada, que siempre llega tarde y que se burocratiza demasiado. Estas formas de protección en casos extraordinarios a la familia por parte de los jueces es un elemento también muy alentador y muy importante. De esta manera, pues, queremos sí expresar la preocupación de que el Congreso de la Unión en este momento pues tiene en sus manos el análisis, estudio de lo que vendría a ser el Código Procesal de materia civil y familiar, y ya tuvo incluso una especie de exhorto o una especie de comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los tiempos que se han excedido, y que realmente pues sí debemos llegar ya, se tiene que dar el paso ya de una uniformidad procesal en estas materias, dada la sensibilización de los asuntos que se tocan y que, pues repito, tienen ya un interés público por los valores que se protegen. Entonces, pues derivado de esta reforma que se dio en el 2017 en materia de justicia cotidiana, es que se facultó al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, y pues desde luego que estamos todos muy al pendientes. La propia Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la CONATRIP,
ha presentado incluso un proyecto. Hay otros 2 proyectos, parece ser, también y quizá otro más, presentados por diversas fracciones de partidos en el Congreso. Y de alguna forma, pues sí tenemos que impulsar también, y desde aquí, desde un ámbito pues académico y desde este conversatorio, manifestar pues esta preocupación en bien de una legislación uniforme, procesal, civil y familiar en toda la República Mexicana. Pues en realidad no sé cómo estemos de tiempo, maestro, pero creo que agradecemos mucho de nueva cuenta la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.